¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Se preguntó un hombre semidesnudo con retazos de una capucha mientras yacía sentado al lado de un bote de basura, claramente su limitada vestimenta aunada a una barba mal cuidada que lo hacían parecer un vagabundo. Lo único que recuerdo, es estar en mi departamento y después, exclamó adolorido mientras se sujetaba su cabeza con ambas manos, mientras pequeños flashbacks se hacían presentes como destellos, llamas, escombros y gritos invadieron su cabeza al mismo tiempo, provocándole una migraña severa que por un momento lo hizo retorcerse de la agonía. La gente a su alrededor lo vio con evidente disgusto, ignorándolo mientras que otros susurraban a sus acompañantes cosas sobre este hombre creyendo que estaba loco. Después de lo que pareció una eternidad, y tras controlarse el hombre simplemente soltó en llanto al no poder seguir soportando el dolor en su cabeza, el cual solamente se desvaneció temporalmente al sentir un retumbar en su estómago, posible señal del hambre que tenía. Después de todo no había logrado probar bocado después de casi una semana, e incluso para él el hecho de seguir vivo le parecía raro. A como pudo, se puso de pie y comenzó a mendigar por las calles en búsqueda de algo de comer. Se tambaleaba de lado a lado mientras trataba de coordinar sus pasos, cosa que le era algo complicado debido al hambre que sentía. Sin quererlo, mientras se ladeaba, chocó contra un hombre con un traje de empresario, el cual al ver al supuesto vagabundo, lo comenzó a insultar y a agredir en público. El mendigo solamente trató de disculparse sin querer recurrir a las agresiones, cosa que al parecer no era compartida por el otro hombre. El trajeado sujetó con fuerza al vagabundo mientras lo amenazaba e insultaba por supuestamente haber ensuciado el traje. El mendigo comenzó a entrar en pánico al sentirse amenazado y en un intento de librarse del hombre lo empujó, pero no había notado que en el instante de hacer esto sus palmas de las manos se habían prendido en fuego, causando que al contacto con el hombre el traje se prendiera en llamas a una velocidad increíble. El vagabundo sería soltado de golpe y caería al suelo desconcertado mientras el otro individuo gritaba y se tiraba al suelo para apagar las llamas, cosa que no parecía hacer efecto alguno en el fuego. El mendigo al ver esto se vería las palmas de sus manos y con miedo se levantaría y saldría corriendo mientras se disculpaba en voz alta. En cuanto el vagabundo se alejó lo suficiente, las llamas provocadas por él se apagaron, dejando al hombre con algunas quemaduras leves y restos de un traje chamuscado. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó el vagabundo mientras se escondía en el interior de un callejón. ¿Acaso fui yo quien le prendió fuego a ese tipo?, se cuestionó mientras miraba sus palmas con curiosidad. En eso el dolor de cabeza se presentó nuevamente, y esta vez pareció que no se detendría. Las llamas comenzaron a emanar de todo su cuerpo, y embuirlo en un velo de fuego ígneo. A pesar de que las llamas no le hacían daño alguno, su cabeza le dolía a tal punto que en un momento perdió el conocimiento y todo quedó en silencio. Solo quedaba el cuerpo cubierto de llamas del hombre, el cual parecía estar hecho ahora de magma. El brillo aunado al color del fuego proveniente de él se solidificó y lo cubrió de una tonalidad y estructura similar a la del oro, y su fuego se redujo levemente. De algún modo alzó la mirada mostrando una vista perdida y sin pupilas, rebozó una sonrisa y sin expresión alguna, y en un estado de trance comenzó a moverse. El fuego sanará el mundo, dijo de manera inconsciente y como si fuese un zombie. Se levantó y salió a la calle principal donde vería a demasiados transeúntes. Demasiado pecado, el pecado debe ser curado, fuego sanará pecado, dijo en un tono de voz audible para todos mientras comenzaba a lanzar ataques de fuego como loco, y la temperatura alrededor de la zona comenzaba a elevarse. Los transeúntes comenzaron a correr y a gritar, algunos trataban de ocultarse sin éxito y terminaron siendo víctimas del hombre ígneo. Horas antes, con nuestro protagonista, Izuku se encontraba hablando por videollamada con Melissa mientras preparaba sus cosas para ir a la UA. Te digo que ya me recuperé por completo, mi factor curativo ya me ha dejado como nuevo, dijo el peliverde por quinta vez en lo que va de la llamada. Espero y no estés forzando tu cuerpo de nuevo, recuerda nuestro trato, reclamó con mirada seria. Lo sé, te juro que he estado procurando no arriesgar mi integridad más de lo necesario. Últimamente los delincuentes han desaparecido de las calles, casi no he tenido oportunidad de atrapar a alguno y por fortuna, no he tenido la mala suerte de toparme con Black Cat, de caso contrario ya estaría en recuperación nuevamente en algún hospital, dijo en son de broma esto último con una risita mientras se rascaba la mejilla. Por tu expresión puedo decir que esa ladrona te ha dejado una mala experiencia, ¿no es así?,
Si te lo dijera te aseguro que te reirías, al comienzo fue un infierno tratar con ella, aunque al final no quedamos en malos términos, después de todo ella me ayudó a frenar al lagarto y salvó mi vida, puede que sea una criminal pero por lo menos es alguien de confianza. Expresó mientras terminaba de preparar su mochila para la escuela. Bueno, tengo que irme a la academia, hablamos luego. Melissa se despidió mientras se colocaba la mochila. Yo también tengo que irme a mis clases, hablamos luego. Izuku, y recuerda no arriesgar tu integridad de manera imprudente, ¿me oíste? Recalcó la rubia con un tono de voz autoritario. Sí, entendido. Asintió el peliverde con un poco de temor. En ese caso nos ponemos en contacto luego. Izuku, dijo despidiéndose, pero antes de finalizar la llamada recordaría algo. Oh, casi lo olvido. Concluyó la chica para acto siguiente lanzar un beso por la pantalla que haría que el chico se sonrojase finalizando la videollamada en automático. Tras colgar, la rubia al otro lado de la llamada se encontraba completamente sonrojada, no creyéndose que realmente había hecho eso, y mientras se tapaba el rostro con un peluche, se puso a dar vueltas en su cama como loca, y sin que se diera cuenta, una cosa caería al suelo dejando ver una revista para adolescentes que tenía por título, Top 10 consejos para enamorarlo aún más de ti. Por su parte el peliverde habría quedado sorprendido, pues no se creía que Melissa se pudiese atrever a hacer ese tipo de acción, controlaría su sonrojo y simplemente dejaría rebozar una sonrisa, después de todo la acción hecha por la rubia lo había llenado de buenas vibras y le había dado un buen recuerdo. El peliverde salió de su departamento y caminó por las calles de la ciudad con dirección a la academia, mientras caminaba tarareaba una canción que había estado escuchando la noche anterior mientras hacía sus deberes. El chico estuvo un buen rato caminando con calma, pues iba temprano a la academia para poder descansar un rato en su salón. Su día había comenzado bien, o por lo menos así había comenzado, esto hasta que cerca de llegar a la academia vio pasar a gran velocidad un camión de bomberos, que se dirigía a toda prisa a atender una emergencia. Izuku vio esto y por un momento volteó a ver la entrada del agua indeciso de a dónde tenía que ir, estuvo a punto de decidir entrar a la academia y dejar el asunto en manos de los héroes profesionales, cuando nuevamente y de manera rápida, un convoy de patrullas de policía pasaron a gran velocidad generando que el peliverde se declinara por ir a ver qué estaba aconteciendo. Izuku se dio la vuelta y corrió a gran velocidad y mientras hacía esto sacó su celular y marcó a un número en específico. Mientras tanto dentro del salón de clases, Bakugo se encontraba sentado con los pies sobre su pupitre mientras jugaba un juego en su celular, de pronto sin esperarlo una llamada interrumpió su diversión. El chico al ver quién era, respondió la llamada prácticamente de mala gana. Más vale que sea de vida o muerte, acabas de arruinar mi mejor puntaje. Dijo con voz que denotaba molestia. Kachan, ¿podrías cubrirme un rato? Llegaré algo tarde a la escuela y no sé cómo se ponga el profesor si llego a demorarme más de lo debido. Au, ¿y qué quieres que le diga? ¿Que te atropellaron, te secuestraron o que una araña radioactiva te mordió? Dijo en son de broma e incluso de manera irónica, esta última excusa sacó una gota de sudor de Izuku. No quiero saber cómo te inventaste esas excusas o de dónde te sacaste ese tipo de evento, solo cúbreme un rato. Pidió Izuku mientras se encontraba cambiándose a su traje de Spider-Man. De acuerdo, pero me deberás una. Reclamó el rubio mientras colgaba la llamada y proseguía a seguir su juego con devoción. Volviendo con Izuku. Tras terminar su llamada con Bakugo guardó su celular en la mochila y trepó a lo más alto del callejón y con ayuda de sus telarañas adhirió su mochila en la pared, dejándola en lo más alto para evitar que se la robasen. Posterior a esto trepó más alto y comenzó a desplazarse por las estructuras, siguiendo el ruido de las sirenas. Mientras tanto en otra parte de la ciudad, civiles corren despavoridos mientras un calor sofocante invade el área, e inicia incendios en los locales cercanos. La multitud de personas busca alejarse del caos, mientras que detrás de ellos el causante de todo este desastre se encuentra luchando contra dos héroes profesionales que intentan hacerlo retroceder. Ríndete ahora, no te dejaremos que sigas lastimando a más inocentes. Dijo un héroe con armadura blanca brillante y que parecía tener tubos de escape a sus laterales, mientras intercambiaban golpes con el hombre de fuego. Este héroe no era otro que Ingenium, el héroe de la velocidad, quien no habría recibido respuesta alguna. O por lo menos eso parecía hasta que su rival solo repitió una frase. El fuego sanará el mundo de escorias como tú, la luz de mis llamas serán la salvación. Respondió sin sentido mientras su puño se prendía en fuego y propinaba un puñetazo al mentón del héroe mandándolo a volar.
Bagrat, quien se encontraba en el lugar esperando el momento apropiado para atacar, apuntó al villano ígneo y liberó el agua a alta presión con el objetivo de consumir las llamas del criminal, cosa que parecía tener efecto pues el calor del lugar se estaba reduciendo. La maldad del mundo debe ser subyugada, debo castigar, dijo el hombre fundido mientras el calor volvía a intensificarse y su cuerpo se ponía al rojo vivo. Cuando parecía que nada peor podría pasar, liberó una onda de calor similar a una llamarada por los alrededores que incineró todo a su alrededor, haciendo que Bagrat retrocediera al ver tal nivel de destrucción. Mountain Man se acercaría al héroe bombero y lo tomaría del cuello. Este último daría un alarido de dolor al sentir como su piel comenzaba a arder. Mis brazos sanarán tu alma, el infierno purificará tu existencia, dijo mientras que en su otra palma de la mano comenzaba a hacer una bola de fuego que apuntaba a incinerar al héroe. Cuando parecía que sería el fin de Bagrat, un potente chorro de agua impactó en el hombre de fuego reduciendo sus llamas. Liberaría al héroe bombero y volvería la mirada para ver quién lo había atacado, logrando divisar a un grupo de bomberos que acababan de arribar a la zona y armados de valor habían decidido ayudar al héroe. Mountain Man alzaría su mano y nuevamente se generaría una nueva bola de fuego, esta vez dirigida a los bomberos. Sin embargo, antes de lanzarla, una red lograría adherirse a su brazo y antes de derretirse lograría cambiar la dirección del ataque, logrando desviarlo de último momento. El villano buscaría al responsable y lo vería al instante. Sobre un poste se encontraba Spider-Man, quien al igual que los bomberos acababa de llegar, y junto a él también arribó el cuerpo de policía que apuntaron sus armas al hombre dorado. No se preocupen, los refuerzos han llegado, dijo con un tono de voz bromista a los presentes. Vaya, siempre quise decir eso, también sí que se siente bien que no sea a mí a quien apunten sus armas esta vez. Bromeó el chico araña en voz baja mientras se dejaba caer y aterrizaba en el asfalto. Parecía que todo estaba por acabar cuando una punzada se hizo presente en la cabeza de Spider-Man. ¡Oh no! ¡Cuidado!, gritó alarmado a los oficiales mientras disparaba unas redes para sujetar a los bomberos y levantarlos por el aire. Por su parte, los oficiales, al oír la advertencia del vigilante, lograron correr a tiempo para evadir una bola de fuego que destruyó la mitad de las patrullas y el camión de bomberos. «Abran fuego», ordenó el capitán, y todos los policías detonaron sus armas al mismo tiempo con el objetivo de acabar con el criminal. Por su parte, Spider-Man dejaría a los bomberos sobre una azotea y los felicitaría por su acto de heroísmo. Hicieron un excelente trabajo al salvar a Bagrat, no cabe la menor duda que son verdaderos héroes. Al arriesgarse por salvar una vida, pueden retirarse a un lugar seguro, yo me encargo desde aquí, dijo para acto siguiente regresar al lugar. La lluvia de balas continuó hasta que se quedaron sin municiones. Todos estaban impactados, las balas no le habían hecho ni cosquillas a este individuo, el cual seguía inerte y con tranquilidad dio unos pasos en dirección a los oficiales. Algunos de estos comenzaron a correr con miedo, mientras que el capitán con valor se quedó de pie esperando la llegada de Mountain Man. Cuando se encontraba frente a frente al villano, le costó mantenerse de pie, pues el calor sofocante aunado al temor que internamente tenía lo estaban agobiando. ¿Por qué haces esto?, cuestionó el oficial mientras desenvainaba una pequeña daga. El mundo se encuentra maldito por la codicia, mi fuego sanará la herida, dijo sin prestar atención. El oficial, al ver que no tendría respuesta lógica, intentó apuñalar al villano sin éxito, pues al contacto con la piel la hoja de la daga se fundió. El oficial solamente se limitó a maldecir por lo bajo y cerró los ojos esperando su final. Antes de que algo más pudiese ocurrir, una figura se balancearía y embestiría a Mountain Man mandándolo a unos metros a la distancia. Puedo ver por qué usted es el capitán, no se dejó amenazar por este supervillano a pesar de tenerlo tan cerca. Puede retirarse, señor, yo me encargo de él, dijo el chico al hombre con una voz llena de respeto. Oye, tú, Flamita, métete con alguien de tu talla, declaró mientras corría para propinar un puñetazo al mentón que mandaría a volar a Mountain Man. Izuku vería su puño con leves quemaduras en su traje. En este momento le agradecía a Melissa por haber utilizado spandex en lugar de tela regular, o de caso contrario su nuevo traje ya se estaría quemando. Volvió la mirada y vería al villano de fuego ponerse de pie nuevamente. Sabes, no es por mal gesto, pero podrías rendirte ahora, estoy por entrar tarde a clases, dijo mientras cambiaba sus cartuchos de fluido web por unos nuevos para acto siguiente disparar en múltiples ocasiones al hombre de fuego, logrando retenerlo por unos segundos antes de que se derritiesen. Oh, esa ya me la veía venir, se dijo pegándose una palmada en la frente.
Tengo una duda, ¿de casualidad no fuiste tú quien incendió un edificio en el centro hace unos días? Si fuiste tú, déjame decirte que muchos casi mueren y por poco arruinaste mi cita. Reclamó el arácnido con un tono de voz enojado. Sin embargo, el hombre de fuego lo ignoraría y crearía dos grandes esferas en llamas que lanzó a Spider-Man. La punzada del chico vibró alterada y de manera inmediata comenzó a disparar sus redes hacia los objetos cercanos con la intención de esquivar los ataques. Mientras se balanceaba para evadir los ataques, no muy lejos divisó a Ingenium y a Bagdad, quienes tras haber apagado un incendio en uno de los locales y haber comprobado que no había civiles en riesgo, se dirigirían nuevamente al encuentro contra el villano. Esto hizo que el chico sonriera bajo su máscara, pues esto facilitaría todo. Con dificultad aterrizó cerca de Molten Man y al instante sintió el cambio de temperatura elevado, pero sin ceder comenzó a golpear al villano en repetidas ocasiones, acción que este también imitó de manera inexpresiva pero brutal. Cada golpe que daba y recibía Spider-Man se sentían literalmente como el infierno, debido al fuego que emanaba el cuerpo de su rival. A pesar de la resistencia del traje al fuego, los daños comenzaban a generar un deterioro físico en el vigilante. En un descuido, Molten Man logró crear una bola de fuego que dio de lleno en el héroe araña y lo mandó a volar por los aires estrellándolo contra un automóvil. Se lo juro, policía, el rojo iba a alta velocidad. Disvarió este mientras se encontraba incrustado en el auto. Molten Man, al ver esta oportunidad, se dirigió a otro automóvil que se encontraba aparcado a un lado y sujetándolo de la defensa, lo levantó con ambas manos para después llevarlo a donde se encontraba Spider-Man y dejarlo caer sobre el peliverde una y otra vez hasta que no hubo ruido. El villano dejó ambos autos uno sobre otro dándole por vencedor, se dio la vuelta creyendo que había acabado con la araña más, sin embargo se frenó al escuchar una voz. ¿A dónde vas?, preguntó el héroe mientras el auto que se encontraba sobre él se comenzaba a mover. Una vez que el vehículo fue removido, se pudo ver a Spider-Man algo magullado pero aún de pie. ¿Ya te vas? Pero si la fiesta apenas comienza, declaró este mientras se reincorporaba y se dirigía a seguir peleando contra Molten Man. El combate se reanudaría y parecía que ambos estaban a la par en fuerza física, más sin embargo el villano sacaba ventaja por su habilidad ígnea que de a poco estaba debilitando al peliverde. Izuku se apartaría por el calor que comenzaba a hacer estragos en su cuerpo y observaría el siguiente movimiento de su rival. A este paso llegaré tarde a clases, pensó, queriendo que esto acabase lo más rápido posible, y como si el cielo lo hubiese escuchado, dos grandes chorros de agua a gran potencia embestirían al villano frenándolo temporalmente y a gran velocidad el héroe con armadura aparecería a un lado de Spider-Man. «Te han dado una paliza, vigilante», dijo el velocista con tono de voz serio. «Créeme, he recibido peores», respondió con ironía. «Necesitamos un plan para ganar. Si luchamos de manera individual barrerá el piso con nosotros. Hagamos una tregua por ahora», declaró el héroe de armadura mientras tomaba el hombro de Spider-Man. «Claro», aceptó el héroe arácnido mientras comenzaba a escanear el área, y tras ver un hidrante cerca de los postes una idea se le vino a la mente. Mientras tanto, Bagdad seguía reteniendo a Molten Man con dificultad, pues este último parecía estarse enfadando y su cuerpo cada vez parecía estar sobrecalentándose cada vez más. Bagdad recordaría lo que había pasado antes, por lo que aumentó la presión, logrando hacer que la llamarada se abortara. Este estaba por continuar pero se detuvo al ver una señal de Ingenium y de Spider-Man. Este simplemente asentiría y frenaría el paso del agua. En cuanto Bagdad dejó de disparar agua, Ingenium se lanzó a gran velocidad hacia Molten Man, quien debido al agua ya no despedía tanto calor, y dando puñetazos a gran velocidad a la antorcha lograría causar un daño considerable. En cuanto el villano se sintió débil, inhaló aire y sus llamas comenzaron a reavivarse. Al notar esto, Ingenium se apartó y en vez de atacar comenzó a dar vueltas alrededor del villano, reduciendo así el paso de oxígeno y ahogando el exceso de fuego, haciendo que el hombre de fuego se arrodillase por la falta de oxígeno. Spider-Man inmediatamente tejió una gran red de telaraña entre los dos postes e hizo una señal a Ingenium para que se detuviese, después hizo otra señal a Bagdad para que disparase el agua en dirección a Molten Man y a la red. Al hacer esto, el villano salió despedido a gran velocidad, quedando pegado en la gran red de telaraña, y antes de que se pudiese recuperar, Spider-Man rompió el hidrante, provocando un chorro de agua constante y a alta presión que de a poco debilitó a Molten Man hasta que este volvió a la normalidad, dejando ver a un hombre delgado, con barba y que parecía estar aterrado a la vez que desconcertado por su situación actual. Ayuda.
gritó el ahora civil mientras recibía un baño de agua continuo. Tanto ambos profesionales como Spider-Man quedaría sorprendidos al ver esto, este hombre difería demasiado de lo que era hace apenas algunos segundos. Bagdraft apagaría el hidrante y Spider-Man bajaría al hombre, mientras que Ingenium solamente se mantenía alerta en caso que fuese una trampa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que he llegado hasta ese lugar y de esa forma tan denigrante? Cuestionó desconcertado. ¿En serio no lo recuerda? Cuestionó Spider-Man al hombre. No, solamente recuerdo que desperté en un callejón con algunos trapos puestos y después salí a la calle y un hombre de traje me amenazó, lo empujé y por accidente le quemé su traje, después él me amenazó y de ahí no recuerdo nada más, solo una jaqueca. Declaró mientras se frotaba el puente de la nariz. Posiblemente se trate de un caso de despertar tardío de la peculiaridad, de ser eso, sería altamente probable que no controle sus poderes y pueda ser un riesgo tenerlo suelto. Dijo Bagdraft con interés al ver un caso como este. Ingenium y Spider-Man escucharán esto, concordarían con el héroe bombero. En ese caso es necesario que esté en un área de contención, necesitamos llevarlo con nosotros a la estación de policías, ellos podrán retenerlo en lo que se consigue a alguien que pueda ayudarlo a controlar sus habilidades ígneas, no se preocupe, nos aseguraremos de que sea tratado de manera adecuada. Dijo Ingenium con voz tranquila mientras tomaba del hombro al hombre y recibía un leve asentimiento temeroso por parte de este. El hombre fue escoltado por Bagdraft e Ingenium, y mientras ellos se iban del lugar, Spider-Man solamente se limitó a darse la vuelta al ver que todo había terminado. Antes de que se fuese Ingenium lo detendría y le agradeció por haberlos ayudado esta vez, cosa que Izuku solamente alcanzó a alzar un pulgar y después comenzó a retirarse a gran velocidad con la intención de llegar a tiempo a clases, y por suerte para él, su factor curativo lograría cubrir sus quemaduras en cuestión de minutos, ahorrándose las explicaciones a su maestro y más tarde a Melissa. Continuará.